El tema que estamos tratando el día de hoy es principio de imputación necesaria. Estamos con el doctor Alcides Chinchay Castillo, fiscal adjunto supremo del Ministerio Público. Doctor Chinchay, vamos a recordar el caso de Arlet Contreras, que se desarrolló en Ayacucho, este famoso caso de feminicidio, donde estuvo involucrado el hijo de un regidor. La sala que vio era un juzgado colegiado, ¿no es cierto? Y finalmente concluyó en su sentencia absolviendo del delito de feminicidio, pero imponiéndole una pena menor al imputado por lesiones, me parece, si no me falla la memoria en ese momento, leves, e imponiéndole una reparación civil de 4 o 5 mil soles aproximadamente. Esto generó pues cierto rechazo de la sociedad y de algunos otros que se subieron también al coche ya con afanes puramente políticos, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, nosotros tendríamos que acotar que en cualquier caso, aun cuando podamos estar en desacuerdo con la sentencia emitida por el Poder Judicial, sin embargo, es evidente que esta, de la lectura que hemos tenido de la sentencia, esta se encuadra dentro del contexto de una determinada orientación ideológica de la teoría del delito, que es la famosa teoría del finalismo, ¿no? Según la cual el delito es una serie de actos que ejecuta el actor tendiente a la realización de un fin determinado. De modo tal entonces que en esta perspectiva el fiscal tiene que probar que en efecto ha habido ese fin y que ese fin se llegó a concretar y por eso hay que imponerle una sanción. Y si no se concretó, determinar en qué momento de la fase de la ejecución del acto se quedó la acción del imputado para que sea sancionado en algún grado de tentativa. Ahora, el problema con el delito de feminicidio radica en el hecho de que, dice el tipo penal del 108B, que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años, el que mata a una mujer por su condición de tal. Es decir, finalistamente hablando, el fiscal tendría que probar de que la finalidad del sujeto era matar a la mujer porque es mujer. Y esto genera pues una serie de problemas porque ¿cómo probar que un hombre mata a una mujer por ser mujer? ¿No? Salvo que convoquemos a Dios como testigo, que es el único que ve nuestras conciencias, o que realmente confiese el sujeto, no habría otra forma, ¿no? Habrían elementos medio dudosos sobre este particular. O sea, lo que queremos decir es que el manejo de la teoría del delito es muy importante para el fiscal, ya sea en la orientación finalista, causalista o funcionalista. Entonces, desde el punto de vista fiscal, doctor, por su experiencia, larga experiencia que usted tiene como, antes le llamaban agente del Ministerio Público, ahora señor fiscal adjunto supremo, ¿cuál es la mejor metodología que no solamente logra o permite que el fiscal pueda realizar un buen trabajo jurídicamente hablando, sino que coincida con elementos también de justicia, que es lo que aspira sobre todo la sociedad? Bueno, ante todo, lo que debemos decir es que independientemente de cuál sea la escuela de derecho penal que se esté siguiendo, probablemente para algunos de nuestros televidentes las palabras de don Luis Alberto han sonado medio a sánscrito, ¿no es cierto?, teoría finalista o causalista, etc. Hay un elemento que está presente en la ley penal, independientemente de cuál sea nuestra escuela, que se llaman los elementos subjetivos distintos del dolo. El dolo, algunos lo confunden con la razón por la cual yo actúo, y no es necesariamente así. El dolo es que yo esté consciente de que lo que voy a hacer es un delito. En cambio, esta frase tan pomposa, ¿no?, elementos subjetivos distintos del dolo, sí pueden aludir a la intención con la cual yo actúo. Entonces, dolo, por ejemplo, es si yo paso un cuchillo de 35 centímetros bien afilado por el cuello de Patricia, probablemente Patricia va a morir, ¿no es cierto? Eso es dolo. Ya. Ahora, es porque Patricia pertenece a un club de fútbol distinto al mío, es porque es mujer, es porque me le declaré y no me hizo caso,
Eso es otra cosa distinta, ¿no? Pero dolo es simplemente eso, saber o no saber que pasar un cuchillo afilado por la garganta de Patricia la va a matar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, sí, en algunos casos la ley penal nos la pone difícil y nos pide no solamente este elemento de dolo, sino esa intención. Exacto. Muy bien, ahora el tema sin duda es muy arduo para el fiscal. No vamos a decir que es imposible, pero sí es difícil cuando la ley nos pone ese tipo de vallas. Pero no es improbable conseguirlo. Por ejemplo, las expresiones de esta persona en redes sociales, ¿no? Pueden ser contra la mujer en general, ¿no? Contra el género femenino en general. Misógino. ¿No es cierto? Es un misógino. O puede ser contra Patricia en especial, ¿no? Sus mensajes, sus posts, etcétera, son insultantes, vejatorios, etcétera. De despechado. De despechado, pero sobre todo de desprecio, ¿no es cierto? Entonces, claro, si se adjuntan, por ejemplo, sus posts en Facebook, junto con este hecho, podríamos ya ¿no? hacer la relación, la vinculación, ¿no es cierto? O sea, si está expresando su desprecio en tanto que mujer, con tanta vehemencia, entonces, claro, esa acción, ¿no? tan insana, tan violenta, debe haber estado movida por ese móvil que tenía la persona. También podría ser levantamiento del secreto de las comunicaciones. Entonces vemos también que sus mensajes de WhatsApp, sus mensajes de texto, sus correos electrónicos, expresan la misma idea, ¿no es cierto? O el desprecio al género femenino en general o a Patricia en especial. Que todas las mujeres son de tal o cual manera, deben morir y cosas por el estilo, ¿no? O lo de Schopenhauer, ¿no? Animales con cabellos largos, ideas cortas, en fin, ese tipo de esa filosofía misógina. Así es. Sí. Bueno, entonces, sí se puede demostrar. Pero en el caso este de Arlet Contreras, el Poder Judicial dijo en la sentencia que el representante del Ministerio Público no había podido probar precisamente el dolo trascendente, ¿no? Es decir, ese dolo de matar o pretender matar a esta chica por ser mujer. Así es. Y porque además lo que se había visto en el vídeo que nosotros vimos a nivel nacional también a través de los medios de comunicación fue que el muchacho la cogía de los cabellos, enrosca la mano en los cabellos y la arrastra. Así es. Y por más salvaje de que ese acto nos pueda parecer y despreciable, que lo es, sin embargo, evidentemente nadie muere por un jaloneo de cabellos, ¿no? Entonces, el entrenamiento del fiscal es pues sumamente importante para poder realizar su trabajo en representación de la sociedad, porque eso es lo que es el fiscal. El fiscal es el defensor de la sociedad, o sea, es el defensor del pueblo por naturaleza. Ya, yo quería acotar algo que les suelo decir a mis alumnos. El juicio final, según San Mateo capítulo 24, si eso va a suceder en algún momento, se supone que ahí Dios nos va a juzgar por lo que hicimos. Entonces, tengamos presente eso, queridos televidentes. El juicio que hace el Poder Judicial no es sobre la base de lo que hicimos, sino sobre lo que se puede probar que hicimos. Entonces, la ley penal nos da ayudas. Una ayuda, por ejemplo, está en la falsificación de documentos. Hay dos maneras de cometer falsificación de documentos. Uno es hacer el documento, ¿no? El documento falso, y el otro es simplemente usarlo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, fiscal, no puedo demostrar que esta persona, el procesado, con sus propias manos hizo el documento falso, entonces tengo esta otra ayuda. Le imputo entonces usar el documento falso. Entonces, igual acá, si no puedo probar esta intención, entonces tengo otros tipos penales subsidiarios. Algún televidente podría decir, sí, pero no es la verdad de lo que pasó. Y ahí vuelvo a mi postulado inicial. Lo que pasa es que en el Poder Judicial no se trabaja sobre lo que sucedió, sino sobre lo que se puede probar que sucedió, ¿no? Exacto. Ahora, hay problemas enormes los que se van a presentar cuando se mezcla la política con el trabajo jurídico, ¿no? Y bueno, pues cómo procurar desaparecer o hacer esta separación en un mundo tan mediático como es el que nosotros vivimos. Y esto se lo comento porque recordamos el caso de la sentencia a un expresidente que en este momento está purgando